Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, de acuerdo al país donde ustedes estén localizados. Mi nombre es Carlos Bonilla, represento el Ministerio Agua Viva Carlos Bonilla, y hoy es un día en el cual yo estoy localizado en la ciudad de Nueva York y está muy frío. Es una situación frígida donde realmente yo quisiera mostrarles la maravilla del mar que yo estoy mirando y los árboles que están a mi alrededor, pero lamentablemente si el mensaje lo doy afuera con este frío, voy a terminar como un cubito de hielo. Y cuando Jesucristo nos dijo a nosotros, ve por el mundo y lleven las buenas nuevas, yo no creo que Jesucristo tenga ningún problema en que yo hable de adentro de mi auto. Por lo tanto, vamos a conversar de lo importante de esta tarde, o de este día, o de esta noche. Yo estuve leyendo el primer capítulo del libro de Santiago. Santiago es realmente de todos los personajes bíblicos uno de mis favoritos, y una de las razones es porque Santiago, a pesar de que es una persona muy sabia, tiene una forma de escribir tan simple y tan práctica que un niño puede entender muchas de sus profundidades y sin embargo lo puede entender y puede meditar sobre ellas, y aparte lo práctica que son sus palabras nos hacen ser capaces de que nos podemos identificar y podemos utilizar su sabiduría en nuestro diario vivir. Por eso es que Santiago para mí es uno de los personajes bíblicos más lindos, podríamos decir. Ahora, yo estuve mirando, por ejemplo, en el capítulo 1 y del verso 13 al 27, y encontré que en esos versos Santiago nos da maravillosamente tres pruebas, que son tres pruebas interesantes para cualquier persona que sea cristiana, o todos aquellos inclusive que no son cristianos, pero tienen la curiosidad de saber cuál es la palabra de Dios. Y aquí yo creo que puede ser interesante para esas personas. Por ejemplo, yo voy a leer directamente de la Biblia, y ustedes, si tienen sus Biblias con ustedes, por favor, ábranla en Santiago 1, 13, 27. Santiago 1, 13, 27. Y dice así en el capítulo 12. Voy a leer uno antes del 13 para poder hacer las cosas mejor. En el 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Entonces, en el 13, vamos a seguir, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Vamos a repetir esto: porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno de todos nosotros es tentado o somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia es atraído y seducido. Déjenme explicar un poquito los sinónimos de la palabra concupiscencia, porque es una palabra que a veces no es muy bien entendida. Y realmente concupiscencia, los sinónimos pueden ser codicia, ambición o sensualidad. Así que cuando dice, sino que cada uno de ustedes es tentado por su propia codicia, o por su propia ambición, o por su propia sensualidad, eso es lo mismo.
Entonces, en el verso 15 dice, entonces la codicia o la ambición, después que ha concebido, es después que ustedes han seguido esa codicia, esa ambición y han terminado de hacer lo que no tenían que hacer, eso va a dar nacimiento al pecado. Y el pecado, no importa qué, va a terminar en muerte. En el 16 dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, Dios, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En otras palabras, en el cual no hay cambio ninguno. Empezó siendo el alfa, terminará siendo el omega, y Dios pasarán los miles de años y será el mismo. En el 18 dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. En el 19 dice, por esto, mis hermanos queridos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, y tardo para enojarse, porque la ira del hombre obra la justicia de Dios. Cuando nos enojamos, Dios va a hacer justicia con nosotros. Y por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Cuando alguno es tentado, y aquí es donde nosotros tenemos que meditar un poquito, prácticamente lo que hoy yo estoy haciendo más que nada es recordando la palabra, porque yo estoy seguro que la mayoría de ustedes han leído este capítulo, este libro varias veces. Pero lamentablemente con el tiempo muchas veces nos vamos olvidando de tantas palabras que leemos, y a veces vamos a la iglesia o nos juntamos con un pastor, con un evangelista, con un hermano, con una hermana, no para aprender nuevas cosas, sino para recordar cosas que se nos han olvidado. Y una de las cosas es la tentación. La tentación es uno de los temas que prácticamente se habla más en la totalidad de las iglesias alrededor del mundo. ¿Y por qué? Porque es muy fácil para el enemigo tentarnos. Y esa es la forma que nos puede apartar de Dios. Todos nosotros en el fondo tenemos alguna debilidad, o venimos de alguna debilidad, o vamos a tener alguna debilidad. Y el enemigo es muy inteligente. Y él sabe que si nos puede tentar en alguna de esas cosas que son nuestra debilidad, él ganará el partido, como se dice, y nos apartará del camino de Jesucristo y de Dios. Pero el asunto es el siguiente. Nosotros los seres humanos nos creemos que somos buenos. Todos pensamos que somos buenos o buenas. Y entonces cuando hacemos algo que no está bien, ¿qué es lo primero que la carne de nosotros quiere hacer? Lo primero que la carne de nosotros quiere hacer es apuntar en otra persona o en otra cosa y decir, sí, yo hice tal cosa, fue un error, fue un pecado, lo que sea, pero ella me hizo hacerlo, como dijo Adán. Y nosotros somos parecidos, es decir, sentí la tentación y fui de cabeza y lo hice,
pero no fue mi culpa, no fui yo, fue aquel o fue aquella, fue aquel problema. Y una de las cosas que Dios quiere poner bien claro, porque hay gente que inclusive cuando las tentaciones son muy fuertes, hasta le echan la culpa a Dios. Y una de las cosas que Dios quiere poner bien claro es que Dios no tienta a nadie. Porque Dios no tienta a nadie porque eso es malo y porque Dios en su voluntad nunca lo hizo, lo hace o lo va a hacer. Sino que cada vez que yo soy tentado, a mí me encanta, por ejemplo, beber, y paso por un bar y hago así, huelo un poquito de cerveza, un poquito de whisky y digo, no sé, pero voy a tomar una copita chiquita, nada más que chiquita, y me voy. Eso es una tentación que no vino de Dios. Esa es una tentación que nació en mí, en mi propia carne. Y eso es una tentación que nació en mi codicia o en mi ambición. Es algo que yo quiero hacer en mi carne y no le puedo echar la culpa a Dios. Ahora, en la tentación tenemos que tener cuidado por una razón. Porque la tentación, si nosotros nos dejamos llevar y vamos y hacemos esa tentación, sabemos que hicimos un pecado y ustedes saben mejor que yo dónde termina el pecado. El pecado termina en la muerte. Dice, amados hermanos, no erréis, quiere decir que no te equivoques. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. En otras palabras, si estás luchando contra la tentación y podés vencer la tentación, no vayas tú a engrandecerte y a decir que tú sos capaz de ganarle a la tentación, sino que le has ganado la tentación por la gracia y la misericordia de Dios que ha venido del cielo para poder ayudarte. Vamos a dejar bien claro, no le eches la culpa a Dios por la tentación que te llevó a hacer algo feo y pecaminoso, porque Dios no hace eso, Dios no tienta. Y segundo, de una vez por todas, pone el dedo en ti y toma responsabilidad de que las cosas que estás haciendo por codicia tuya, por ambición tuya, por sensualidad tuya, es tu problema y tú lo tienes que resolver. Y recuerda, hay un verso que dice, yo no te di un espíritu de miedo, que también puede ser de tentación, sino que yo te di un espíritu de coraje y de autocontrol. Quiere decir que si tú sos tentado y tú vas por tu propio deseo carnal al pecado, tú estás pasando por arriba un espíritu que Dios puso dentro de ti, es un espíritu de autocontrol. Tú puedes controlarte. Por eso no le eches la culpa a otra persona y nunca se te ocurra echarle la culpa a Dios. Vamos a pasar a la segunda prueba. Y Santiago dice que esta es la prueba de la obediencia. Está en el verso 22 y dice así, pero sé hacedores. Y esta palabra quiero que se la pongan grabada con fuego en el corazón. Hacedores. Por eso le digo que Santiago es muy profundo, pero muy práctico y muy sencillo. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. En otras palabras, si nosotros queremos hablar de la palabra de Dios, de la palabra de Jesucristo, y la escuchamos, y la escuchamos, y la escuchamos, y la leemos, y la leemos, y la leemos, pero no hacemos nada,
y no hacemos los mandamientos que nos manda Dios o Jesucristo, entonces nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos, porque quizás hasta nos llamamos cristianos cuando realmente no somos cristianos, porque creer, que es lo que quiere decir oidores, Satanás y los demonios también creen, pero el problema es que ellos no hacen los mandamientos de Jesucristo de Dios. Quiero decir que si tú estás escuchando y leyendo, escuchando y leyendo la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo, pero no la estás haciendo, tú sacas la conclusión de lo que yo quiero decir. Después dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera a sí mismo en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Es decir, yo escucho la palabra, yo leo la palabra, pero es como que me miro en el espejo y yo en las mañanas para afeitarme me miro al espejo y veo mi cara y me voy a la calle a hacer las cosas que tenga que hacer. Y realmente me olvidé un poquito o bastante de cómo era mi cara, porque la vi en el espejo, pero ahora no la veo. Y él dice, alguien que no hace es parecido a un hombre que se mira al espejo, pero después prácticamente se olvida de lo que vio. Y si tú lees, y si tú escuchas, pero no haces, es como que realmente te olvidaste de la palabra. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad que Dios nos dio, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra de Dios, este será bienaventurado en todo lo que haga. Es algo maravilloso, es una promesa gigante de Dios que nos está diciendo, si tú escuchas mi palabra, si tú lees mi palabra y si tú haces mi palabra, definitivamente en todo lo que hagas serás un triunfador. Y esa es la prueba número 2 que Santiago sacó en conclusión. Y entonces la última prueba que les quiero hablar, que es la última prueba que Santiago sacó en conclusión, es la prueba de lo que él llama la verdadera religión, pero tenemos que acordarnos que él le llama religión, pero la cristianidad y el camino con Jesucristo y con Dios que tenemos nosotros no es una religión, es una relación que tenemos con Dios y con Jesucristo, que es diferente a religión, pero él le llama religión. En el capítulo 26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, quiere decir si alguno se cree cristiano entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la cristianidad de tal no sirve para nada. Eso es lo que dice la Biblia mía. Y en el 27 dice la religión o la cristianidad o la relación pura y sin mácula con Dios el Padre es esta. Y acá viene exactamente la respuesta cuando nos preguntamos, pero ¿cuál es realmente el cometido, el objetivo, el significado de nuestra relación con Dios, de nuestra cristianidad y ser cristiano? Y él nos dice acá con palabras muy simples, es nada más, dice, que visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, cuando él habla aquí que visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones,
tenemos que acordarnos de algo. En aquella época, 2000 años atrás, ser huérfano era algo horrible. Ser huérfano era llamado a ser abusado, a ser esclavo, a montones de cosas feas. Y ser viuda era una vez peor, porque una mujer sola que no tuviera ningún hombre que la ayudara o la representara, era prácticamente como una persona que ni siquiera la querían ver en la sociedad. Entonces él nos dice, ¿qué es lo que ustedes están queriendo saber? ¿Ustedes quieren saber cuál es el significado de tener una relación conmigo o con mi Hijo Jesucristo? Bueno, el significado es que cuando veas algún desvalido, cuando veas algún hambriento, cuando veas algún necesitado, cuando veas alguna persona con problemas, ve y ayúdala. Esa es la mayor virtud de nuestra relación. Es ayudar a los otros, es ayudar a los necesitados. Y cuando yo digo ayudar, yo me he puesto a pensar, yo he estado, gracias a Dios, en muchos ministerios en los cuales hemos repartido comida, ropa, dinero, muchas cosas materiales a muchísima gente que ha estado en muchas necesidades. Pero cuando Santiago habla aquí de cuál es el significado de nosotros llamarnos cristianos y cuál debe ser el orgullo nuestro, el orgullo bueno nuestro de llamarnos cristianos y seguir a Jesucristo, es no solamente ayudarlos con comida, con ropa, con dinero, pero tenemos que pensar que hay algo que se llama tiempo y que lamentablemente en este mundo caótico de estrés, desesperación y carreras para arriba y para abajo que estamos viviendo en estos momentos, si hay algo que es mucho más valioso que la comida, que la ropa, que el dinero, es el tiempo. Yo les puedo contar 1000 testimonios de donde yo he puesto tiempo para escuchar, ni siquiera para conversar, sino para escuchar personas que estaban desesperadamente necesitadas de hablar con alguien, y ese hablar les puso paz en el corazón. Entonces, recuerden, hermanos y hermanas, nosotros no somos la Madre Teresa, pero vamos a tratar con la misericordia y con la gracia que Dios nos manda todos los días, de que no solamente es comida, no solamente son ropas, no solamente es dinero, sino que ¿cuántas veces ustedes personalmente han visto a un amigo, a una amiga, a un familiar, a un vecino, a un niño, a una viuda, que están en cierta forma desesperados por hablar, por lo menos hablar con alguien, o sentir que alguien está al lado de ellos, porque muchas veces no se precisa hablar, sino simplemente estar al lado de ellos tocándole el hombro para que un ser humano pueda volver a renacer, a tener un poco más de fe, de esperanza. Y eso es lo que Santiago nos quiere decir. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el significado de ser cristiano? Es eso. Dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Y después Pablo le contestó lo mismo, pero al revés. Pero los dos están de perfecto acuerdo. No es que por obras tú ganaste la fe, porque todos sabemos que no es así, sino que porque tenemos fe, vamos a hacer obras que Dios en la Biblia nos dice ya tiene preparada para nosotros.
Y en una de esas, cuando tú vas a dar un pedazo de pan, cuando vas a dar una ropa, cuando vas a dar 2 o 3 pesos a alguien, quizá esa fue una de las obras que Dios tuvo preparada para ti. Pero también cuando hay alguien que se le murió un ser querido y está allí en la sala del funeral llorando y no tiene consuelo, el que tú te pares al lado sin hablar una sola palabra, pero tocándolo en el hombro, ese es un significado de ser un cristiano. Hermanos y hermanas, les doy gracias por haberme escuchado, les doy gracias por haber compartido conmigo estas 3 pruebas que Santiago nos trae a la memoria, porque todos ustedes las conocen, pero yo lo único que hice fue tratar de recordarlas con mis humildes palabras. Espero que por lo menos alguna de estas palabritas, después que vayan a la Biblia y la vuelvan a leer y vuelvan a meditar, se les quede en el corazón, de la misma forma que este ratito que hemos pasado juntos como una familia virtual, y que en el nombre de Jesucristo, por el poder de esa sangre que derramó en la cruz, les deseo a todos un maravilloso y feliz día.